Revolución Industrial fue un periodo de transformación que comenzó en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y que marcó el paso de una economía agraria y artesanal a una economía industrial y capitalista. Si bien estas transformaciones fueron en gran parte positivas, cabe preguntarse, ¿cuál fue el costo que se pagó? Exploraremos las dudas condiciones laborales que enfrentaron millones de trabajadores en las fábricas del siglo XIX para recordar que, aunque los avances tecnológicos tienen un impacto positivo en la sociedad, también tienen consecuencias en la población que lo lleva a cabo. Fue un cambio radical que afectó todos los aspectos de la vida. Las fábricas surgieron, pero también lo hicieron las dificultades. Las condiciones laborales eran extremadamente duras y peligrosas, dado que los trabajadores, incluyendo hombres, mujeres y niños, se enfrentaban a jornadas laborales de entre 2 y 16 horas al día, 6 días a la semana. Los salarios eran muy malos y la falta de derechos laborales permitía a los empleados imponer jornadas extensas sin regularización alguna. Por otro lado, las fábricas eran ambientes peligrosos, con maquinaria sin protección y un ambiente insalubre. Las enfermedades más comunes estaban relacionadas con los problemas pulmonares, ya que estaban expuestos a ambientes muy polvorientos, lo que causa problemas respiratorios graves. Por otra parte, se encontraba la dermatitis, porque la exposición constante a químicos y sustancias industriales irritaba la piel, provocaba quemaduras y úlceros debido a que el trabajo con maquinaria peligrosa y a menudo sin medidas de seguridad adecuadas causaban accidentes mortales. Las muertes por accidentes eran muy comunes debido a la falta de medidas de seguridad en las fábricas y minas. Las máquinas no estaban protegidas y los obreros podían perder partes del cuerpo o sufrir accidentes mortales. La desnutrición era pan de cada día. Los obreros, especialmente los de las clases más bajas, a menudo vivían en condiciones de pobreza extrema y no podían permitirse una dieta equilibrada. Aunque no hay cifras definitivas sobre el número total de muertes durante la Revolución Industrial, perdieron la vida debido a las duras condiciones laborales. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Durham, se hallaron más de 150 esqueletos en el pueblo de Fewston, y los científicos señalaron que la mayoría eran de niños y adolescentes, y que tenían señales de numerosas enfermedades producidas por las malas condiciones en las que los hacían trabajar a su corta edad. La vida de un obrero era una lucha constante, no solo enfrentaban largas horas de trabajo, sino que también vivían en condiciones precarias, lo que afectaba a su salud y bienestar. Asimismo, el trabajo infantil era una realidad desgarradora. Muchos niños comenzaban a trabajar a una edad tan temprana como a los 5 años, operando maquinaria o transportando materiales en minas. Eran una parte vital de la fuerza laboral, pero a un alto costo. Durante la Revolución Industrial se estima que hasta un 50% de la fuerza laboral en algunos sectores estaba compuesta por niños. Su salud y bienestar se vieron gravemente afectados por las duras condiciones laborales. Los niños trabajaban en condiciones extremas, expuestos a riesgos que los adultos no podían soportar. Era un ciclo de pobreza y explotación del que era muy difícil escapar. A medida que las condiciones laborales se volvían más evidentes, comenzaron a surgir movimientos por los derechos de los trabajadores. Los primeros sindicatos se formaron para luchar contra la explotación y abogar por reformas laborales. Gracias a la lucha de los trabajadores, se implementaron reformas significativas. Por ejemplo, el Factory Act de 1833 limitó las horas de trabajo de los niños y estableció regulaciones para mejorar las condiciones laborales. Durante la Revolución Industrial, se implementaron varias leyes en respuesta a las condiciones laborales extremas y las demandas de los movimientos obreros. Muchas de estas leyes no solo transformaron las condiciones laborales en su momento, sino que también sentaron las bases para las legislaciones laborales modernas que perduran hasta hoy en muchas partes del mundo. Algunas de estas leyes y principios claves que nacieron durante la Revolución Industrial siguen siendo relevantes hoy en día. Algunas de ellas son las leyes de protección infantil, como la Ley de las Fábricas de 1833, Reino Unido. Esta fue una de las primeras leyes importantes para proteger a los niños que trabajaban en fábricas. En Reino Unido se crearon las leyes de jornada laboral y horas de trabajo, de ley de las 10 horas de 1847, que limitaba las horas de trabajo para las mujeres y los niños a 10 horas por día.
Aunque no abarcaba a los hombres, fue un primer paso hacia la regularización de las horas laborales. En la actualidad, el impacto de las leyes contra el trabajo infantil y en favor de la educación obligatoria, como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, continúan protegiendo a los menores en muchas partes del mundo. La regulación de la jornada laboral es una de las características centrales de las leyes laborales modernas. En la mayoría de los países existen leyes que eliminan la jornada laboral a 8 horas por día, 40 horas a la semana, como parte de los derechos laborales fundamentales reconocidos por organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Otra de las leyes que mejoró las condiciones laborales fue la del descanso y vacaciones, aunque durante la Revolución Industrial las leyes sobre descansos eran mínimas. Con el tiempo se fueron implementando regularizaciones para garantizar que los trabajadores tuvieran tiempo libre, como los días festivos y vacaciones pagadas. Las leyes de vacaciones pagadas, descansos laborales y días festivos son comunes en la mayoría de los países y son un derecho laboral reconocido. Otra regularización fue la del salario mínimo, aunque no existía un salario mínimo nacional formal durante la Revolución Industrial. Los movimientos obreros lucharon por tener una compensación más justa. A lo largo del tiempo, especialmente a principios del siglo XX, se establecieron los salarios mínimos como una forma de garantizar que los trabajadores recibieran una compensación mínima por su trabajo. En muchos países existen leyes que aún fijan un salario mínimo nacional, aunque las cifras varían entre países. Estas leyes ayudan a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En conclusión, finalmente la revolución industrial trajo consigo avances tecnológicos y económicos que transformaron el mundo, pero también evidenció el costo humano de la industrialización desenfrenada. Las duras condiciones laborales, la explotación infantil y la falta de protección para los trabajadores reflejan la cara oscura de este periodo. Sin embargo, las luchas obreras y las reformas que surgieron sentaron las bases para los derechos laborales modernos. Hoy en día, las regularizaciones que protegen a los trabajadores son un recordatorio de la importancia de equilibrar el progreso con el bienestar humano, una lección que sigue siendo relevante en la actualidad. Hoy recordamos las lecciones del pasado. La revolución industrial no solo cambió la forma en que trabajamos, sino que también sentó las bases para la lucha por los derechos laborales que seguimos defendiendo hoy en día. La historia de la revolución industrial nos recuerda la importancia de proteger los derechos de los trabajadores y garantizar condiciones dignas, porque el trabajo digno es un derecho de todos. Bueno, profesor, para empezar, ¿cómo describiría sus condiciones laborales hoy en día? Mis condiciones laborales. Creo que mis condiciones laborales son de, estabilidad, aunque estoy en el sistema municipal, por lo tanto soy servidor público, implica cierta estabilidad bajo la modalidad de un contrato anual. O sea, mi contrato es anual, mi contrato vence en febrero del 2025, y ahí el colegio verá si me contrato o no un año más, y así tengo que estar. Ok. Durante la revolución industrial, las jornadas de trabajo eran de 12 a 16 horas. ¿Qué piensa usted sobre esto en comparación con su jornada actual? Bueno, hoy en día estamos trabajando igual 10 horas al día, al menos los profesores. Pero claro, el contexto es muy distinto. Gracias a las demandas de los trabajadores del mundo obrero en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, se estableció una jornada máxima de 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para compartir con la familia. Que hoy por hoy, dado el nivel de estrés que tenemos, es medio complicado. Por ejemplo, los mismos profesores podemos llegar a trabajar 10 horas al día en los colegios, ¿ya? Entonces eso igual genera algunos problemas. Pero sí al menos se respetan ciertos derechos. Por ejemplo, no podemos trabajar horas extras, tenemos que cumplir el horario, hay ventajas que algunos días salimos más temprano, etcétera, ¿ya? Y particularmente este año se comenzó a poner en práctica lo que se llama la ley de las 40 horas, que es del gobierno actual, que dice que a la semana máximo se puede trabajar 40 horas. Antes era 44 horas, lo que también implica un pequeño esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo de los chilenos. Okay.
¿Crees que el avance tecnológico sigue afectando la forma en que trabajamos como lo hizo durante la Revolución Industrial? Bueno, sin duda, hoy por hoy tenemos hartos desafíos en el punto de vista tecnológico. Yo siempre doy el ejemplo de las cajeras en los supermercados. Tú te das cuenta que hoy en día tenemos cajeras robots o computadores. Se han eliminado muchos puestos de trabajo por eso. Hay un ejemplo muy coloquial, digamos, que se da en, no sé si ustedes han visto la venta de helados en el Mall Vivo y en otros malls como el Portal Temuco, donde ya el que vende helados no te atiende en la caja, sino que tú lo compras por la pantalla y simplemente se lo cobras a la persona. Bueno, la nueva tecnología está implicando que muchos trabajos van a desaparecer, entre ellos lo del cajero. Ok. ¿Cómo cree que ha mejorado la regulación del trabajo desde el siglo XIX en términos de derechos laborales? Bueno, lo mismo que te decía anteriormente, esto de las 8 horas fue un gran avance. El trabajo del mundo de la mujer, los beneficios del mundo de la mujer, creo que han habido grandes avances, pero siempre esos avances corren el riesgo de perderse, porque la informalidad, el no respetar, por ejemplo, a las mujeres el derecho del postnatal, es un tema grave que todavía la afecta y ahí tenemos todavía deudas pendientes como sociedad. Okay. ¿Qué opinas sobre el papel de los niños en el trabajo industrial durante este periodo? Bueno, sin duda fue una explotación. Pues ahí, hoy por hoy hemos comprendido que el trabajo infantil no puede existir, está garantizado por la Convención de Derechos del Niño del año 81 en adelante. O sea, un niño interpretado en edad, digamos, infantil hasta los 14 años aproximadamente, no puede trabajar bajo ninguna circunstancia. Después eventualmente lo puede hacer si cuenta con el permiso de los papás, pero en horarios limitados. Creo que ahí hay que proteger. Y la ley así lo permite, que se proteja a los niños y niñas en ese contexto. Claramente para diferenciarnos de la explotación que se dio en el siglo XIX.